Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por estar. Esto para ustedes que están del otro lado. Día con mucha información vinculada a políticas de telecomunicaciones y en general al mercado de telecomunicaciones. Empezamos, si te parece. Porque el gobierno autorizó a 5 empresas cable operadoras a vender servicios de internet. Entre ellas están las compañías de cable de Montevideo, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, vinculadas respectivamente a los canales 4, 10 y 12. También hay 2 empresas del interior radicadas en Pando y Colonia del Sacramento. Habló la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, expresidenta de Antel, advirtió que esto implica un vaciamiento del ente de las telecomunicaciones, ya que las cable operadoras van a poder vender servicios de internet y competir en ese rubro con Antel. Además, también se supo hoy que Antel hizo un acuerdo por otro asunto con los canales 4, 10 y 12. En este caso, 11 millones de dólares va a pagar el ente para tener en exclusividad en los teléfonos móviles a las señales de los 3 canales mencionados. Bueno, uno de los grandes temas del día, pero tenemos mucho más. Vamos a repasarlos. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó a la Intendencia de Montevideo a gestionar con el BID un nuevo préstamo por 70 millones de dólares. Decisión del presidente de autorizar venta de internet a través de los cables triplica el valor de las empresas de televisión para personas abonadas. Antel se comprometió a comprar las señales de los canales privados para los celulares por un monto cercano a los 10 millones de dólares por 3 años. La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cose, aseguró que se está produciendo el vaciamiento del ente público. ¿Qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran el próximo domingo? Hoy, encuesta de Factum. Asesoría letrada del Instituto de Colonización ratificó la condición de colono y colona del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el padre de esta, Roque Moreira. La Federación Uruguaya de la Salud realizó hoy un paro en defensa a la negociación colectiva y en reclamo de mayor salario y mejores condiciones laborales. Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que la pandemia provocó una caída del crimen a nivel local. La economía uruguaya creció 0,6% en el primer trimestre del año. Paridad en las encuestas en Colombia a 3 días de las elecciones presidenciales. Lula da Silva pidió una investigación independiente por el crimen del periodista británico y el indigenista en la Amazonia brasileña. Bueno, Martín, un saludo especial a quienes nos siguen a través de Uniradio 107.7. Claro, es la radio de la Universidad de la República. También se puede sintonizar a través de uniradio.edu.uy. Bueno, y empezamos nuestra recorrida por exteriores. Claro, está Diego Martini con el tema de la jornada, que en realidad hoy nos permitirá incluir a diferentes voces. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido. Hola Martín, hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Nos encontramos en la puerta de Antel porque, como ustedes señalaban en los avances, el gobierno a través de 5 resoluciones le dio la licencia clase B a 5 operadoras de cable, 3 de Montevideo, una de Pando y una de Colonia, para poder vender servicios de internet, de sumar este paquete en su venta de cable, y además, como ustedes señalaban, también una firma de contrato por 3 años donde Antel estará comprando la señal de los canales 4, 10 y 12 para incluir en su paquete de Antel Vera por una cifra que lleva aproximadamente unos 10 millones de dólares, así que estaremos ampliando en eso. Hablamos con Pablo Siris, director de la Unidad de Comunicación Audiovisual por el Frente Amplio, y además estaremos en contacto con el presidente de Antel por el Frente Amplio. Seguimos en tema desde estudios. Claro, porque Julieta Núñez Tomás hoy presentará un informe relacionado con lo que recién planteó Diego y venimos hablando desde el comienzo. Julieta, buenas noches. Buenas noches, Martín, Natalia. Exactamente, seguimos en tema. En este caso consultamos a un experto en políticas de comunicaciones, de telecomunicaciones, Gustavo Gómez, que es director de Observacom, un observatorio latinoamericano que observa justamente lo que tiene que ver con la regulación de los medios en la región. Lo que él nos comentaba es que esto tiene diferentes aristas. Una muy importante es el vínculo entre el gobierno y estas grandes empresas mediáticas que vienen insistiendo en esto hace muchos años y que finalmente hoy tienen esta respuesta por parte del gobierno. Esto lo que hace en realidad es favorecer, además de perjudicar a Antel, como estaba comentando recién Diego Martini, es favorecer un oligopolio que cada vez viene con más peso creciendo en nuestro país. También nos dijo que esto puede afectar a la democracia en términos de la concentración de medios. Así que vamos a estar sobre eso hablando en unos minutos nada más.
Y si te parece, comenzamos a repasar algo de lo que se dijo sobre este tema. A cuenta de más. Obviamente una decisión de estas características seguramente tendrá un importante impacto en el mercado de Internet de nuestro país, particularmente en el servicio que brinda la empresa estatal y pública de telecomunicaciones. La motivación tiene dos patas, digamos. Una intención de liberar, ampliar, permitir un mayor negocio de las empresas de cables, en particular de Montevideo, eliminando algunas barreras legislativas. Bueno, y como anunciábamos, Carolina Cose, intendenta de Montevideo, que además fue presidenta del ente público, se refirió al tema. Claro, dijo que la habilitación a cargo del Poder Ejecutivo para que 5 empresas de cable comercialicen servicios de Internet es ilegal y perjudica a Antel. Antel durante muchos años invirtió en infraestructura de primera calidad para el proyecto de fibra al hogar y muchas otras cuestiones como el proyecto de cable internacional submarino que nos da una capacidad de banda ancha de primer mundo. Esa inversión no se realizó en un mes, o sea que no solo requirió dinero, sino también tiempo, esfuerzo, trabajo, promoción de marketing, imponer a Internet, imponer la fibra óptica, y eso lo acompañó sin distinguir en qué barrio o en qué casa ponía la fibra, si era de joven, de alguien con dinero, sin dinero, del Montevideo, del interior. Y esa infraestructura, pretender que se venda con un precio mayorista que van a traer importado de alguna otra experiencia del exterior, va a hacer que Antel empiece a retraerse cada vez más, en un marco de un Antel que no tiene proyecto. Entonces, por eso hablo de un desmantelamiento, porque ¿cuál es el proyecto que está llevando adelante Antel? No hay. Entonces, no tiene proyecto, le estamos haciendo abrir su infraestructura, lo que no se había logrado con la LUC, está llevándose adelante de esta manera, con resoluciones del Poder Ejecutivo, una manera de encarar los temas además a dedo, como en el 92. Entonces, nos quieren decir esto va a ser por el bien de los usuarios. Entonces yo me hago esta pregunta. Esto no responde a un clamor de la gente. No responde a una necesidad de los usuarios, porque los usuarios tienen buen servicio y a buenos precios, hasta gratis con el Universal Hogares. No responde a una necesidad de los usuarios, no responde a una necesidad de Antel, responde a una necesidad de los canales. Muy bien, a mí me parece bien ayudar a los canales, me parece bien ayudar a los cableros del interior, que son empresas pequeñas, que están insertas en el lugar. De hecho, cuando fui presidenta de Antel y ministra, ayudamos mucho a los cableros del interior y creo que ese es el camino. Y a los canales abiertos, si están con problemas porque ya nadie ve el cable, porque la gente ve Netflix, bueno, vamos a ayudarlos, pero no vaciando la empresa pública de telecomunicaciones del Uruguay. Bueno, más voces sobre este tema y volvemos a Móvil en Exteriores. Es cierto, presenta lo que viene Diego Martini. Bien, conversamos con Pablo Siris, el director de la URSEC por el Frente Amplio, a propósito de lo que dispone esta medida, entonces, de que Antel ya no tendrá el monopolio de la venta de Internet, sino que 3 empresas de Montevideo de cable, más 2 del interior, una de Colonia y otra de Pando, podrán vender el servicio de Internet. Pablo Siris señalaba que esto es peligroso, ya que ellos no están obligados a vender el servicio de Antel, pueden vender otro servicio y eso puede complicar el mercado. Escuchemos lo que decía Pablo Siris hoy más temprano. La habilitación se da tras el fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia al recurso de inconstitucionalidad que habían presentado estas 5 empresas por el artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que les prohibía prestar servicios de telecomunicaciones o transmisión de datos. No quiere decir que estas empresas automáticamente vayan a dar servicios de conexión a Internet a través de la fibra de Antel. Para esto habrá acuerdos de tipo comercial, imagino yo, o habría eventualmente acuerdos de tipo comercial con, por supuesto que puede ser Antel, pero podría ser también con alguno de los otros operadores que ostentan la licencia clase B que les permite brindar
distribuir servicios de Internet directo al hogar. Antel tiene el 99% del mercado de datos de Internet a través de la banda ancha y el restante lo tienen las empresas Dedicado, Movistar, Enalur y Telstar. Obviamente una decisión de estas características seguramente tendrá un importante impacto en el mercado de Internet de nuestro país, particularmente en el servicio que brinda la empresa estatal y pública de telecomunicaciones. El número de conexiones de servicios de banda ancha que tiene Antel es, de acuerdo al último informe de mercado de telecomunicaciones que emite la URSEC semestralmente, tiene 1.095.728 abonados, mientras que Enalur tiene 5.975 abonados, Dedicado tiene 2.651 abonados, Telefónica Móviles tiene 854 abonados y Telstar tiene 250 abonados. Muy bien, ahí señalaba entonces Pablo Siris, director de la ORSEC por el Frente Amplio, que estas empresas de cable podrán vender el servicio de Internet, pero no únicamente de Antel, podrán hacerlo de otras empresas que están en el mercado. Unos días antes que se diera esto, en mayo se firmó un contrato además entre Antel y los 3 canales privados de Montevideo, 4, 10 y 12, perdón, de Uruguay, para contratar sus servicios y que esos canales sean pasados en Antel por un costo de $1.300.000 por año, en un contrato que se firmó a 3 años, lo que equivaldría a unos 10,3 millones aproximadamente en este periodo. Así que se va a dar también esa situación, y Pablo Siris señalaba que termina siendo peligroso esto, ya que las infraestructuras, las que dispone Antel, están en riesgo. Que una decisión de estas características empiece en los 3 grandes cableoperadores de Montevideo, pues bueno, da cuenta de que una preocupación que manifestaban actores políticos en relación a que en las pequeñas localidades del interior los servicios de cable, pequeñas empresas también pudieran acceder a la distribución de Internet a efectos de lograr compensar la baja de abonados que se había generado por el streaming, pues bueno, esta decisión da cuenta de que en realidad la importancia, o sea, que en realidad la decisión es entregar el lomito del negocio a donde están las grandes concentraciones poblacionales. Además, puntualizó que se reabre un debate vigente sobre el alcance del monopolio de Antel y podría entenderse esta decisión del gobierno como cuestionable y apresurada. Creo que es inevitable pensar que va a haber una afectación en la capacidad de esta empresa, de la empresa estatal y pública de telecomunicaciones, para realizar las inversiones requeridas para afrontar nuevos desafíos que tiene planteado todo el ecosistema de las telecomunicaciones, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, y uno se plantea quién va a hacer esas inversiones en un país como el nuestro, donde, insisto, el 99% del mercado de los datos fijos son de la empresa estatal y pública, y donde casi el 60% de los datos móviles son también de la empresa estatal y pública. ¿Quién va a hacer esas inversiones? ¿Qué es lo que va a suceder entonces con este ecosistema de las telecomunicaciones uruguayo que hasta hace tan poco tiempo era vanguardia a nivel mundial? Siris destacó que Antel es el gran inversor en infraestructura de telecomunicaciones y esta medida puede afectar los ingresos y, por tanto, la concreción de las mismas. También habló el presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, Gabriel Molina, y coincidió con uno de los conceptos manejados por COSE a propósito de este tema cuando habló de vaciamiento. Exacto, además dijo que el pueblo tiene que defender a esta empresa pública. Que le entregan a los canales que tienen su cable operador en Montevideo, TCC Negocible Montecable, una licencia B que les permite brindar servicios de Internet. Estas empresas ya tenían licencia otorgada, que son licencias D, para brindar servicios de televisión para abonados. Esto es realmente un ataque brutal a lo que tiene que ver con el monopolio de Antel, que claramente identifica
que todo aquello que tiene una transmisión fija de comunicación es monopólico de Antel por ley. Y bueno, vuelven a violentar la ley haciendo lo que les caiga mejor y en gracia para beneficiar al capital y a sus amigos, en este caso a los canales operadores de cable de Montevideo especialmente. Bueno, volvemos al contacto en exteriores con nuestro compañero Diego Martini. Adelante, Diego. Estamos en contacto con Daniel La Rosa, presidente de Antel por el Frente Amplio. Daniel, gracias por recibirnos. Bueno, ¿cómo has tomado tú esta resolución que se dio de entregarle la licencia clase B a estas 5 empresas de cable? Sí, que quede claro acá, se privatiza el Internet a los Internet fijo, ¿no? Rompe una política de Estado de los últimos 15, 20 años y de mucho más larga data, desde el vallismo, data esto, y desprotege totalmente a 850 millones de dólares de inversión de todo el pueblo uruguayo. Eso básicamente podría decirte qué es lo que pasa. Nos deja totalmente al descubierto cuando la inversión, el riesgo lo corrió todo el pueblo uruguayo poniendo toda esa plata para la fibra óptica, logrando estándares de precio, de calidad y de cobertura a nivel mundial mejores que los países desarrollados. ¿Sabés cómo se dio esta resolución dentro del directorio de Antel? No, esto no fue en el directorio de Antel, fue fuera de Antel, vino por fuera y esperemos ahora poder contrarrestar y trabajar para que esto sea lo menos dañino posible para Antel y para el pueblo uruguayo. ¿No se lo consultó directamente el directorio? ¿Se enteraron simplemente cuando quedó la resolución firmada por el presidente? Sí, para nosotros fue toda una sorpresa, por lo menos para mí. Otra resolución que se tomó, estábamos mencionando recién, es la compra por parte de Antel Vera por $1 millón anuales para pasar los canales privados. ¿Eso qué opinión te merece? Bueno, yo a eso voté en contra y es una resolución totalmente inconveniente para Antel desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los resultados que se evaluaron, y pienso que atado con este problema le dimos plata a nuestros competidores. Le terminás comprando a empresas que van a vender un servicio que no necesariamente te lo van a contratar a vos. No, y además el servicio desde el punto de vista técnico es malo de calidad porque nosotros solo lo podemos vender en los celulares, pantalla chica, y donde no tiene demasiado mercado, no tiene mercado básicamente ese contrato. Nadie ve la tele, digamos, por el celular. Sobre todo lo que se mira en las teles que son los informativos. Eso es un público mayor que más bien quiere verlo en pantalla grande. ¿Cuál fue el argumento para tomar esta determinación? Bueno, el argumento fue que se precisaba incorporar programación a Vera TV, ¿no? Pero en realidad hay muchas maneras de hacerlo y mucho mejores. No se manejó bajo ningún concepto que Vera creara contenido, por ejemplo. No, eso para nada está descartado por esta administración. Bien. ¿Qué se planea hacer desde el directorio por parte del Frente Amplio? Y nosotros vamos a plantear primero alternativas a esto y también plantear en este mercado que ahora abren a una competencia totalmente desleal, plantear que Antel también empiece a competir fuertemente en la parte de contenidos y en la parte de servicios digitales, cosa que está medio dormido. Daniel La Rosa, presidente de Antel por el Frente Amplio, agradecemos por estos minutos con MB Noticias, así que sigan adelante ustedes. Bien, muchas gracias Diego. Y un poco de lo que estaban hablando es que el mes pasado Antel aprobó la firma de un contrato con los canales 4, 10 y 12 para tener sus señales en exclusiva en los teléfonos móviles. A cambio, el ente le pagará a cada una de estas empresas $83.000 masiva por mes por un plazo de no menos de 3 años. El contrato titulado Acuerdo para la distribución de las señales establece que Antel emitirá vía streaming las señales de los canales 4, 10 y 12 para personas usuarias de dispositivos móviles conectadas a redes inalámbricas. Los derechos adquiridos y las obligaciones asumidas son idénticas en los 3 casos. A cambio, Antel pagará $83.834 mensuales masiva a cada empresa. Es decir, que cada canal embolsará $1.200.000 anuales por un contrato que se extenderá por no menos de 3 años. Al cabo de ese periodo, Antel habrá pagado casi $11 millones masiva. El acuerdo establece que el ente se reservará el derecho de definir
si le cobra o no a sus personas usuarias por los contenidos que emitirá. A su vez, mientras dure el acuerdo, los canales 4, 10 y 12 no podrán celebrar contratos similares con otras empresas de telefonía. El documento los obliga a cederle a Antel la transmisión de un mínimo de 80% de sus programaciones e incluye expresamente a los informativos y a los programas de prime time u horario central. Sin embargo, también contempla que incluyan el denominado blockout, es decir, que se bloquee el acceso a determinados contenidos mediante los celulares, entre otras cosas, por razones de derechos. Además, el acuerdo estipula que los 3 canales privados le cederán a Antel sin costo la señal de los partidos y eventos del Mundial de Qatar de este año 2022. Esto no implica que le cedan los derechos, ya que Antel, para poder tenerlos, deberá adquirirlos a FIFA. De la redacción se deduce que en caso de que compre los derechos, el ente podrá optar por reproducir los relatos y comentarios de los canales 4, 10 y 12. Bueno, para tratar de comprender más a fondo esta noticia es que tenemos ahora a nuestra compañera Julieta Núñez Thomas. Justamente Julieta profundizando en esto. Adelante, Así es, compañeros. La idea es poder hacer un rastreo de cuáles son los orígenes de esta resolución, de estos 5 decretos en realidad, que como estábamos mencionando al principio, que surgen del Ministerio de Industria y que firma el presidente Luis Lacalle Pou, poder entender de dónde vienen, porque si bien generan sorpresa y generan reacciones, como estamos viendo en realidad a lo largo de todos los minutos que van de informativo, es un proceso que se viene consolidando hace unos años ya y que el gobierno ya había adelantado la intención de hacer esto, que no había sucedido anteriormente, aunque sí estaba la habilitación, digamos, legal de poder tomar esta decisión, no había sucedido porque el gobierno anterior tenía una ideología contraria a esto que está sucediendo, vinculado principalmente al monopolio que tenía Antel. Entonces, en realidad, genera sorpresa, genera reacciones, pero no es más que la consolidación de un proceso de fortalecimiento de las grandes empresas mediáticas en el mercado de telecomunicaciones que viene sucediendo hace ya 2 años. Así que para las empresas en sí no es más que la confirmación de lo que venían solicitando hace tiempo, y sobre esto en particular fue que le consultamos a Gustavo Gómez, que es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, y que lo que nos explicó de alguna manera, y vamos a escuchar ahora sus palabras en un primer fragmento de esta entrevista, es cómo fue que se llega a esto y por qué el gobierno toma esta decisión que, según estamos escuchando por varias voces de la oposición principalmente, es una decisión, o varias decisiones en realidad, que van en contra del crecimiento y del fortalecimiento de la empresa estatal. La motivación tiene dos patas, digamos. Una intención de liberar, ampliar, permitir un mayor negocio de las empresas de cables, en particular de Montevideo, eliminando algunas barreras legislativas. En este caso no fue necesario porque la segunda motivación es que hubo sentencia de la Suprema Corte de Justicia hace varios años contra la ley de medios que declararon inconstitucional un artículo que les prohibía tener licencia de Internet. Se juntaron las dos cosas, con lo cual alguna gente tiene licencia y otra gente de cable no, pero que responde a cumplimiento de sentencias de la Corte y a una intención ya manifestada por el gobierno de que estas empresas tengan más capacidad de acumular más medios. El gobierno planteó cuando asumió que iba a hacer cambios a la ley de medios y lo dijo públicamente, que consultó a los empresarios de los medios, sobre todo los grandes. Y además sabemos que el proyecto de ley de medios o de nueva ley de medios que está en el Parlamento fue escrito por los propios empresarios de estos medios, en particular de Canal 4. Así que esto es como crónica de una muerte anunciada. Simplemente estaban buscando la vuelta de poder darles más recursos a estas empresas. Van a recibir un montón de dinero todos juntos. Creo que para ellos es una excelente semana. Bueno, lo que dice Gómez, Julieta, es que van a recibir este dinero junto por este acuerdo del que hablábamos hace un ratito, ¿no? Para tener esta señal de los canales en los teléfonos móviles. Sí, porque la noticia se da a conocer al mismo tiempo, pero en realidad, como veníamos explicando anteriormente, el antecedente de estas noticias son muy diferentes. Y como explicaron recién en realidad Daniela Rosa, incluso las gestiones por donde se llevaron a cabo estas decisiones también fueron en lugares diferentes. Y lo que sucede, y como veníamos comentando anteriormente, es que esto se podría haber habilitado, y la razón por la que quizás esto no sucedió antes, y sobre eso justamente hablábamos con Gustavo Gómez, es que quizás estas grandes empresas que habían en el pasado, en 2016, 2017, 2018, 2019, hecho estas denuncias en la Suprema Corte de Justicia de inconstitucionalidad del artículo 56 de la vigente aún Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
¿Por qué no habían activado la posibilidad de vender Internet o no habían pedido al gobierno que activara? Bueno, porque quizás ellas entendían que al cambiar el gobierno se iba a aprobar este proyecto de ley de medios que comentaba recién Gustavo, y allí ello incluiría la derogación de este artículo. Esto no sucedió aún, no se logró votar, de hecho, este proyecto de ley, de nueva ley de medios, como se le conoce popularmente, y tampoco se había logrado hasta ahora derogar ese artículo. En particular, hay un proyecto de Cabildo Abierto que presentó el diputado Sebastián Cal para derogar únicamente de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual ese artículo. Tampoco se ha llegado a votar, y es por eso que encuentran este camino, este decreto que en realidad lo que tiene y que genera movimientos de alguna manera, y sobre lo que creo que vamos a profundizar también en unos minutos más adelante, diferencias porque solo habilita a prestar estos servicios a las empresas que hicieron la denuncia frente a la Suprema Corte de Justicia, en este caso estas 5 empresas, 3 de Montevideo y 2 del interior. Le consultamos a Gustavo Gómez cuál había sido el proceso asociado a este artículo 56 y cómo eso ahora se ve en la cancha, cuáles son las desigualdades que deja expuestas. Luego de la aprobación de la Ley de Medios en el 2014, varias empresas presentaron recursos de inconstitucionalidad, pero digamos, contra 70 artículos, 100 artículos de los 200 que tenía. La Suprema Corte de Justicia solo falló a favor de esas denuncias en muy pocos artículos. Uno era este. Se entendió por parte de la Suprema Corte de Justicia que establecer la prohibición de que una empresa tenga televisión y además Internet no estaba ajustado a derecho. Claro, esas sentencias que fueron favorables, por ejemplo, para los cables del 4, el 10 y el 12, solo tienen efectividad para las empresas que recurrieron, no para el resto. Y eso va en línea con la necesidad de estas empresas de tener más recursos y la necesidad también de ampliar y diversificar sus fuentes de ingreso. Probablemente nos encontremos ante un panorama donde estas empresas, algunas, instalen y vendan servicios de Internet propios y por su propia empresa, y puede haber también sorpresas porque puede haber también ingreso de empresas extranjeras que mediante asociación o eventualmente, si se permite, la compra, pudieran entrar al mercado uruguayo y ya sería una competencia muchísimo más fuerte ante él, sin ninguna duda. Estoy hablando, por ejemplo, de Claro, la mexicana Claro, que tiene mucho interés en entrar en el mercado, y esta sería una excelente vía de conseguir telefonía móvil, datos móviles, datos fijos, televisión. Serían competidores muy, muy importantes para el mercado uruguayo. Ya que Gómez hablaba del futuro, ¿qué esperar al respecto? Bueno, en realidad ahora la pelota está en la cancha de la coalición, en realidad como lo estuvo en todo este debate de la ley de medios, porque la coalición tiene en el Parlamento los votos necesarios para aprobar tanto la derogación del artículo 56, que todavía no lo ha hecho y que las otras cableoperadoras esperan que lo haga pronto para poder acceder a este beneficio, que ahora solamente tienen 5 empresas, como para aprobar este proyecto de ley de medios. Sin embargo, no lo han logrado, no han logrado alinearse, y una de las razones principales de la discusión dentro de la coalición es justamente lo que comentaba Gustavo recién, la extranjerización que habilitan este tipo de movimientos vinculados a nuestra normativa de telecomunicaciones. Así que ahora lo que queda esperar son los movimientos que va a realizar la coalición y saber qué es lo que puede pasar. Sobre eso nos adelantaba un poquito Gustavo Gómez también, pero no queríamos dejar finalizar este informe sin hablar de otras cuestiones. Unas cuestiones más profundas, de discusión más profunda, que tiene que ver con cómo este tipo de movimientos vinculados al mercado de las telecomunicaciones, que parecen quizás algo lejano, quizás nosotros podemos llegar a decir, bueno, ahora lo que sucede es que hay más competencia, quizás incluso nos beneficie. Hay cuestiones de fondo que tienen que ver con la concentración mediática y sus consecuencias para nuestra democracia. La eliminación de límites a la concentración o permitir que tengan más medios, como en este caso, lo que termina es configurando que unas pocas empresas, unos pocos grupos económicos dominen un montón de medios de comunicación que siguen siendo fundamentales para construir agenda pública. O sea, los grandes temas de información, los grandes debates que se discuten en la sociedad se canalizan a través de las redes sociales, pero los generan fundamentalmente los grandes medios. Que unas pocas empresas puedan tener tantos medios de comunicación juntos, no solo en Montevideo, sino también en todo el país,
Para una democracia es un riesgo, y no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ella, oligopolios y monopolios en medios de comunicación conspiran contra la democracia porque limitan la capacidad de la población de acceder a una diversidad de puntos de vista, de informaciones. Más concentración es menos democracia. Para la sociedad civil que quiere tratar de evitar esto y sobre todo perder otras cosas, porque acordate que lo que quieren es cambiar gran parte de la ley de medios, no solo el artículo 56, que para mucha gente puede ser un tema de negocios, sino que incluso alguna gente quiere cambiar toda la ley, derogar toda la ley, lo cual significaría menos protección para niños, niñas y adolescentes, menos protección para las personas con discapacidad, etcétera. Así que yo diría que se revitalizó la discusión parlamentaria. Vamos a ver si en la rendición de cuentas no aparece alguna sorpresa al último momento. En 15 días sabremos si no tenemos también algún artículo que vuelva a poner este tema en agenda. Y ahora cambiamos de tema, porque la empresa Factum publicó una encuesta de intención de voto pensando en las próximas elecciones, que, recordemos, están previstas para octubre del año 2024. Faltan más de 2 años y 4 meses. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué votaría usted si fueran este domingo? ¿No? El partido que aparece liderando la intención de voto con 39% es el Frente Amplio, y en segundo lugar, con 28%, aparece el Partido Nacional. Bueno, si las elecciones fueran hoy, también quienes fueron consultados dicen que en un 8% apoyarían a Cabildo Abierto, 8%, misma cifra, al Partido Colorado, y el Partido Independiente crece a un 3%. La encuesta se realizó bajo el imaginario de que el próximo domingo haya elecciones nacionales. En ese sentido, se le preguntó a las personas a qué partido político votaría. Con los datos de la encuesta se realizó el comparativo del resultado de las elecciones nacionales de octubre de 2019, donde el Frente Amplio obtuvo un 39% de votos, el Partido Nacional 29%, el Partido Colorado 12%, Cabildo Abierto 11% y el Partido Independiente 1%. En la encuesta realizada por Factum en noviembre de 2021, mostraba una intención de voto para el Frente Amplio sostenido, manteniendo el 39%, mientras que el Partido Nacional creció 1%, alcanzando un 30% en intención de votos. El Partido Colorado bajó 4%, obteniendo 8%, quedando por debajo de Cabildo Abierto, que si bien cayó un 3%, obtuvo un 9% de intención de votos. Para la última encuesta realizada en junio de este año, si las elecciones nacionales fueran este domingo, el Frente Amplio obtendría la misma votación, 39%, mientras que el Partido Nacional caería un 1%, el Partido Colorado bajaría 4%, Cabildo Abierto un 3%, quedando ambos partidos con un 8% de intención de votos. El Partido Independiente es el único que obtuvo un crecimiento en intención de votos, pasando de 1% obtenidos en octubre de 2019 a 3% en junio de 2022. Bueno, pasando a otro asunto, hoy se movilizó COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, ante el Ministerio de Economía y Finanzas en reclamo por la pérdida salarial registrada en los últimos 2 años y la falta de avances en la negociación colectiva. José Lorenzo López, secretario general de COFE, dijo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está incumpliendo su palabra. Lo que hoy estamos haciendo acá es exigirles a las autoridades del Ministerio de Economía, al Poder Ejecutivo en pleno, que en los ámbitos de negociación colectiva se establezca una fórmula para recuperar el salario, porque eso fue el compromiso del presidente de la República. Y el presidente de la República tiene que honrar su palabra, si no va a quedar muy mal parado ante todos los trabajadores del Estado. En su intervención, López aseguró que la recuperación del salario de los trabajadores públicos es un reclamo central del sindicato y cuestionó que a 14 días del plazo para que se presente el proyecto de rendición de cuentas, los trabajadores desconocen cuál será la propuesta salarial del Poder Ejecutivo. Hoy, desde esta tribuna, desde esta movilización, le pedimos a las autoridades de este ministerio que formalmente en los ámbitos de negociación colectiva nos presenten cuál puede ser la fórmula para empezar a negociar en estos 14 días que antes de entrar la rendición de cuentas al Parlamento. Necesitamos tener una fórmula para saber si estamos cerca, si estamos lejos o si tenemos que en definitiva profundizar la lucha.
Un nuevo informe jurídico del Instituto Nacional de Colonización establece que el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos explota más de 2.800 hectáreas en condición de colono. Esto confirma el primer informe sobre el tema elaborado por los servicios técnicos del organismo a principios de este año. Tras el resultado que publicó el semanario Búsqueda, el líder de Cabildo Abierto dio una conferencia de prensa donde responsabilizó a Colonización por deficiencias administrativas. Para fundamentar, Manini esgrimió un informe jurídico a cargo del doctor Enrique Guerra, catedrático de Derecho Rural. Para quien lee el informe del doctor Guerra, no cabe duda de la veracidad y de la contundencia de los argumentos que se expresan en ese escrito. Ni mi suegro, ni mi señora, ni yo fuimos jamás colonos. Eso queda claramente demostrado. Manini Ríos votó en el Senado los artículos de la LUC referidos al Instituto Nacional de Colonización, por lo que de confirmarse la calidad de colono, podría ser pasible del delito de conjunción de interés público y privado. En base a todo lo que yo estoy diciendo, claramente tengo la total libertad de votar lo que se me antoje en la LUC, porque yo no soy colono, no fui nunca colono y no seré colono. Así que realmente ese cuestionamiento no tiene ningún asidero, es parte del juego político en el cual se quiere ensuciar y acusar. Un caso similar fue el del ex diputado del Movimiento de Participación Popular, Daniel Placeres, que fue procesado por este delito tras votar una iniciativa que benefició a la empresa Envidrio. Bueno, y el senador Juan Sartori defendió su decisión de no completar la declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública con el patrimonio de su esposa, porque dice que no puede obligarla. Entre los bienes conocidos de su pareja figura la isla griega de Skorpios, donde ambos se casaron en el año 2015. La isla fue adquirida en 2013 junto con otra serie de activos pertenecientes a Athina Onassis, la nieta del magnate Aristóteles Onassis, por una cifra de entre 150 y 200 millones de dólares. 2 años después, Ekaterina Ribolovleva y Juan Sartori se casaron en esa misma isla, sobre la cual Ekaterina dijo en su momento que era una inversión financiera a largo plazo. En sus descargos iniciales a la JUTEP, el senador del Partido Nacional dijo que no había presentado la declaración jurada de su cónyuge porque se habían casado en otro país, a lo que la JUTEP contestó que Uruguay reconoce los enlaces en todos los países del mundo y que debía hacerlo. Ayer por Twitter, Sartori defendió la no presentación de los documentos que se le exigen a las personas vinculadas a la gestión pública. Otros bienes que se le atribuyen a la esposa del dirigente nacionalista es un piso de 627 metros cuadrados en Nueva York, que compró en 2011 por 88 millones de dólares, además de participación en empresas de diversos rubros. Los bienes de la magnate rusa han sido incluso parte de los juicios de divorcio entre su madre y su padre, el magnate Dimitri Ribolovleva, que entre otras cosas es dueño del club francés de fútbol Mónaco. La JUTEP sigue adelante con la investigación al considerar una falta grave la omisión por parte de quien fuera precandidato presidencial en 2019. Bueno, Martín, contacto con una de nuestras compañeras en Exteriores. Recibimos a Macarena Vico. ¿Cómo andas, Macarena? Muy bien, compañeros, buenas noches. Estamos en el Teatro El Galpón porque se está desarrollando la charla Comunicación Política y Redes Sociales en la Era de la Posverdad, organizada por la Fundación Liber Seregni, y el disertante es el español Pablo Iglesias, ex líder de Podemos. Fue vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales entre el año 2020 y 2021 y fue secretario general de Podemos hasta el año pasado. Se está desarrollando esta actividad que después contará con algunas preguntas de quienes están componiendo la mesa y bueno, está por supuesto, hablando sobre las izquierdas en la región, un análisis, porque él es además de investigador en comunicación, es doctor en ciencia política, así que bueno, los dejamos con lo que está sucediendo en este momento. Todas esas imágenes y todos esos símbolos remueven la conciencia histórica de la izquierda. Chile representó un antes y un después en la conciencia de la izquierda con respecto a sí misma. Representó el fracaso de un intento de construir el socialismo por vías pacíficas en el marco de la legalidad de un Estado liberal y republicano consolidado. Representó un encuentro con la geopolítica del terror y la diplomacia del horror, porque constató la voluntad de los Estados Unidos de conspirar para organizar un golpe de Estado contra
contra una democracia, representó al mismo tiempo un choque de realidad sin el que no se explicarían el posibilismo del eurocomunismo en Europa. Enrico Berlinguer, que estudió mucho la experiencia chilena, pues llegando a decir en una entrevista en el Corriere della Sera: me siento protegido bajo el paraguas de la OTAN, como una manera de reconocer el poder de la Alianza Atlántica es una realidad geopolítica y nosotros la asumimos aunque seamos comunistas. No queremos que nos den un golpe de Estado si finalmente ganamos las elecciones. Bueno, muy bien, agradecemos a nuestra compañera Macarena Vico, que estaba allí en el galpón. Sí, y cambiamos de tema. Les contamos que el Ministerio del Interior está investigando al funcionario policial cuyo tatuaje con presunta simbología nazi se hizo viral el pasado miércoles, o sea, ayer. El efectivo fue fotografiado durante la manifestación que los sindicatos de la educación realizaron ayer justamente en la Plaza Independencia. Nosotros tenemos un decreto sobre la determinación de tatuajes, pero tenemos que hacer la investigación primero, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en conferencia de prensa. Este miércoles, las diputadas del Frente Amplio, Micaela Melgar, Dayana Pérez e Inés Cortés, le solicitaron al presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasqué, del Partido Colorado, que remita al Ministerio del Interior un pedido de informes a partir de las imágenes que adjuntaron a la misiva. Bien. Bueno, y los senadores del Frente Amplio denunciaron ante la Junta de Transparencia y Ética Pública al vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, por posible ocultamiento de una cuenta bancaria en Suiza en su declaración jurada tras la información publicada por el semanario Búsqueda. En esa declaración se dirigen a la Junta de Transparencia y Ética Pública, las y los legisladores del Frente Amplio, para que determine la responsabilidad ética del jerarca denunciado y, de ser necesario, que dé cuenta a la Fiscalía General de la Nación. En un momento y en un contexto donde le tenemos que exigir las máximas normas de transparencia a nuestros funcionarios públicos, tomamos conocimiento que un alto jerarca del gobierno, para cobrar honorarios que se generaron en Uruguay, los cobra a través del depósito en un banco en un tercer país. Y eso no está bien. Nosotros lo que queremos saber es, bueno, que se investigue si esa cuenta existe, que aparentemente existe por sus propios comentarios, si pagó los impuestos en Uruguay. Queremos saber, bueno, por qué omitió la declaración de esa cuenta en su declaración jurada ante la JUTEP. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que la JUTEP investigue, la JUTEP tiene facultades para investigar y lo que le estamos solicitando es eso. Y luego de esas conclusiones, que se dé cuenta la Fiscalía. El Frente Amplio plantea el tema de la transparencia como central en la denuncia que se presenta a la JUTEP. Y es así, porque nosotros tenemos una norma que viene de la administración anterior, que es el Código de Ética en la Función Pública, que es muy exigente en los estándares de nuestros funcionarios. Y acá, ante esta situación, que es una situación sumamente grave, pero además no solamente eso, ¿no? Además, en un momento donde existen suba de impuestos, existen problemas económicos, problemas de empleo en el Uruguay, nos enteramos de esta situación que aparentemente todo lo que indica es que no se pagaron los impuestos en Uruguay. Bueno, y se conocieron las cifras del Producto Bruto Interno del primer trimestre del año. Claro, y como si lo hubieran hecho sabiendo que hoy venía Germán de Agosto, efectivamente hoy vino Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ya nos metemos justamente con las cifras, tenemos varias placas para mostrar. La primera justamente lo que hace es comparar cuál fue el crecimiento de la economía si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado. Esto es el crecimiento justamente interanual, y lo que marca es un efecto que era previsible, porque justamente estamos comparando con el primer trimestre del año pasado, que estuvo afectado por la pandemia. Fue el primer trimestre afectado en nuestro país justamente por la situación de la pandemia. Entonces, lo que recoge este último dato, cuando hacemos la comparación frente a igual periodo del año anterior, es justamente eso que llamamos efecto rebote, que se ve bastante bien. El primer trimestre del año pasado justamente daba una caída de 4,3, recogiendo los impactos de la pandemia, que si bien en nuestro país comenzó a mediados de marzo, en el mundo, en particular en China, empezó justamente en enero. Eso por el lado de la primera referencia, que es la referencia interanual. Si ahora pasamos a la segunda placa,
lo que vamos a ver es la comparación, pero ahora contra el último trimestre del año pasado, es decir, la comparación trimestral. Y acá lo que se ve ya no es ese efecto rebote, porque justamente ahora estamos comparando contra el cuarto trimestre del 2021 y lo que tenemos es una desaceleración, dado que el crecimiento venía siendo del entorno de 3%, luego pasó al entorno del 2% y este último dato que conocimos hoy pauta una expansión de 0,6%. ¿Sí? Ahora, si nosotros pensamos cómo estamos con este dato a la luz de lo que era el crecimiento prepandemia, eso es lo que vamos a ver en la tercera placa, donde justamente tenemos la línea roja que marca la referencia del último trimestre del 2019, cuando todavía no había irrumpido el COVID en el mundo. O sea que lo que tenemos con el dato actualizado del día de hoy es que estamos casi 3% por encima del nivel prepandemia, es decir, 3% por encima de esa línea roja. Está bueno lo que decías para que quede bien clara la comparación. Estamos comparando con el último trimestre prepandemia, que no es en términos estacionales el mismo que se toma ahora, ¿no? Exactamente. Estamos tomando el cuarto trimestre contra el primer trimestre, entonces Claro. estacionalmente son distintos trimestres. Digo esto porque, claro, las cuestiones estacionales inciden mucho también. Exactamente, por eso ahí siempre decimos índice desestacionalizado, porque justamente lo que hacemos es depurar, ¿sí?, para recoger el hecho de que todos los trimestres en nuestro país y en el mundo son distintos. Algunos están afectados por turismo, otros están afectados por distintas estacionalidades de las cosechas, ¿sí? Entonces eso cambia la naturaleza de cada trimestre desde el punto de vista de la actividad, entonces tenemos que tener ese cuidado de tomar la serie, como dicen los economistas, en términos desestacionalizados para justamente no estar comparando dos cosas que a priori no serían comparables. Y lo que estamos viendo cuando analizamos el dato del Producto Interno Bruto, siempre podemos verlo de dos perspectivas. Por un lado está lo que llamamos los economistas la perspectiva de la oferta o la perspectiva de la producción. Esto es, bueno, la economía creció, ¿cuáles son los sectores de actividad que están explicando ese mayor crecimiento? ¿Sí? Y eso es lo que vemos ahora en la próxima placa, que justamente es un crecimiento casi generalizado de los sectores. Acá estamos viendo la comparación interanual, de vuelta estamos comparando contra el primer trimestre del 2021, lo cual es razonable ver estos crecimientos, porque los mayores crecimientos justamente están asociados a los sectores que estuvieron más afectados por la pandemia. En particular, por ejemplo, está transporte, pensando en transporte de pasajeros, que estuvo muy afectado por el comienzo de la pandemia. Bueno, la construcción, en particular salud, educación y otros servicios, que también recoge, ¿sí?, justamente la situación de muchos sectores que estuvieron bastante afectados por las medidas de restricción a la movilidad. Y si nos vamos bajando, justamente tenemos crecimiento casi generalizado, con la excepción de las actividades del sector público y de defensa, y con la excepción también del sector que se llama energía, gas y agua. ¿Qué es lo que explica la caída del último sector? Que se generó más energía térmica, y la energía térmica tiene menos valor agregado que la energía que se genera a partir de fuentes renovables. Entonces lo que estamos viendo es justamente ese efecto. Pero depurado de eso, lo que tenemos es un crecimiento bastante generalizado, lo cual es consistente con el punto de referencia que estamos tomando, que fue el primer trimestre afectado por la pandemia. Y esta es una de las dos caras que tiene el crecimiento. Dijimos, podemos verlo de la perspectiva de la oferta o de los sectores de actividad, y ahora podemos verlo de lo que se llama el componente del gasto. ¿A dónde va todo esto que producen estos sectores? Y ahí es donde aparece el análisis de lo que es el consumo, de lo que es la inversión y de lo que son las exportaciones. Básicamente estamos viendo las dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es la moneda? Es el crecimiento. Lo podemos ver por el lado de los sectores, o lo podemos ver, como ahora en la última placa, justamente por el lado de los componentes del gasto. Lo primero que vemos ahí es la evolución en los últimos 4 trimestres del consumo privado, ¿sí? En el medio lo que tenemos es la inversión, que está recogiendo también el impacto principalmente de UPM, del Ferrocarril Central y de las obras conexas o de viabilidad que están gravitando en torno a esos grandes proyectos. Y lo último es las exportaciones, que justamente vienen recogiendo cosas que ya hemos analizado, que es un crecimiento superior al 20% en todos los últimos 4 trimestres. De alguna manera, esto muestra o ilustra lo que venimos analizando en relación a esa doble velocidad que tiene la economía, donde si bien el consumo privado aceleró en este último trimestre,
¿sí? Lo cual es consistente con la comparación frente a un trimestre muy afectado por las condiciones de la pandemia. Cuando vamos al almacén, eso es consumo privado. Eso es consumo privado, que tenemos datos hasta marzo. El martes analizamos, ¿se acuerdan? El consumo privado hasta mayo, y la caída era tendencial, ¿se acuerdan? Que era mayor cuanto más en el tiempo nos acercábamos. Eso quiere decir que todavía los últimos datos, la caída más profunda del consumo que analizamos la vez pasada, no lo estamos recogiendo porque justamente acá nos quedamos con la información de enero a marzo. Pero o sea que eso va a bajar. Bueno, esto es de vuelta, son distintas aproximaciones que tenemos, pero dentro de 3 meses recién vamos a poder confirmar si efectivamente lo que estamos analizando por distintos lados se traduce efectivamente en una desaceleración, no en una caída, pero sí en una desaceleración de esta variable que es el consumo privado y que justamente tiene como fundamentos el mercado laboral y en particular los salarios, y eso sigue afectado. O sea que efectivamente Y repercute en el consumo, claramente. Exactamente, entonces es probable que esta dinámica asimétrica de la recuperación se mantenga en el próximo trimestre, pero igualmente con este crecimiento y el arrastre que venimos teniendo el año pasado, terminemos el año con un crecimiento superior a 4,5%. Eso sería la situación al día de hoy, con datos conocidos hasta el mes de marzo. Muchas gracias, Germán. Por favor, muchas gracias a ustedes. Ahora cambiamos de tema, si te parece, Natalia. Sí, totalmente. Hay un informe de la ONU muy interesante. Exacto, un informe de la ONU que concluye que la pandemia incidió claramente en la baja de los delitos. Sí, lo elaboraron 4 personas del mundo académico de la Universidad Católica del Uruguay a este informe, y advierte el informe que los niveles de delitos volverán a ser similares a los prepandémicos y sugieren, por ende, revisar las penas de microtráfico impuestas a través de la Ley de Urgente Consideración. El informe fue elaborado para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se titula Análisis exploratorio del narcotráfico en Uruguay. Advierte que el panorama que existe en Uruguay y América Latina con relación al crimen, el crimen organizado y las políticas públicas para afrontar estos problemas no es alentador. El documento afirma que la pandemia del COVID-19 provocó una caída del crimen a nivel global y local. Advierte además que si bien es cierto que pudo haber cambios en las políticas de seguridad que hayan coincidido con este episodio, también existe el riesgo de que los gobiernos nacionales asuman estos resultados como permanentes. Lo que ocurre, explican los expertos, es que no solamente la evidencia sugiere que en general se retorna a los niveles prepandemia, sino que la permanencia de los factores estructurales asociados al delito y al tráfico llevarían a pensar que la caída es temporal. Agrega que los datos más recientes parecen estar confirmando esta perspectiva, en clara alusión al incremento de los asesinatos en los primeros meses de este año. Otro factor que menciona el informe es la importancia de no construir un relato en el que el crimen asociado al narcotráfico sea una problemática segmentada y alejada de la sociedad. Los investigadores entienden que esto tiene una serie de consecuencias negativas porque por un lado provoca que se genere una barrera para que las autoridades públicas indaguen sobre los elementos que dan soporte a la actividad del narcotráfico y por otro lado generan en la población una falsa sensación de seguridad. Según los autores, el aumento de la cantidad de mujeres en prisión en la región es provocado por el recrudecimiento de las leyes de drogas, extremadamente punitivas, y la imposición de penas desproporcionadas por delitos de microtráfico. En este punto, los académicos de la Universidad Católica mencionan la incidencia de la Ley de Urgente Consideración en el aumento de penas para delitos de microtráfico y sugieren que es crucial la revisión del artículo 74 de la LUC y la búsqueda de medidas alternativas para prisión para las penas de microtráfico. ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional, lo hacemos nuevamente en Brasil, donde el expresidente Lula da Silva pidió una investigación exhaustiva y rigurosa para conocer en detalle la situación de la inminente muerte del periodista británico y del indigenista brasileño. Amnistía Internacional criticó también las referencias crueles e insensibles del presidente Bolsonaro al referirse precisamente a lo que podría haber ocurrido con este episodio. El expresidente Lula da Silva y su compañero de fórmula, el exgobernador Geraldo Alckmin, emitieron una nota para expresar su pesar por la muerte del indigenista Bruno Pereira y el periodista Don Phillips y calificaron el hecho como una noticia impactante que causa dolor e indignación y que el crimen está directamente relacionado con el desmantelamiento de las políticas públicas de protección de los pueblos indígenas y con el fomento de la violencia por parte del actual gobierno de Jair Bolsonaro. La carta de Lula y Alckmin sostiene que se requiere una investigación rigurosa del crimen y que sus autoridades
autores materiales e intelectuales deben ser juzgados porque la democracia y Brasil ya no toleran y no pueden vivir con la violencia, el odio y el desprecio por los valores de la civilización, según sostienen ambos candidatos. En otro orden, la organización Amnistía Internacional le exige al gobierno de Brasil que proporcione una actualización completa sobre el caso y criticó a Bolsonaro por realizar comentarios crueles e insensibles sobre el tema. La directora para las Américas de la organización, Erika Guevara, señaló este miércoles que los comentarios de Bolsonaro y la incertidumbre alimentada por la falta de información clara, consistente y creíble de las autoridades brasileñas solo revictimizan a las familias de Pereira y Phillips y que en lugar de ahondar más en su sufrimiento, las autoridades deben hacer todo lo que esté en sus manos para proteger sus derechos a la verdad y la justicia. A 3 días de las elecciones en Colombia, 4 encuestadoras dan, un resultado muy parejo para ese domingo. 2 dan ganadoras a Petro, 2 dan ganadoras a Hernández, pero el margen es muy pequeño y prácticamente no se puede aventurar un resultado final. El candidato del Pacto Histórico aceptó el debate a los que fueron obligados por parte del Tribunal Superior de Bogotá. Dijo que debe ser sin condiciones para que la prensa pregunte lo que quiera, mientras que Rodolfo Hernández dice que esta decisión es de corte estalinista. En la historia reciente de Colombia hay 3 elecciones en las que el ganador llegó al gobierno por escaso margen y el fin de semana pasado se publicaron las últimas encuestas de las 4 firmas principales donde 2 mostraban una ventaja para Petro y las otras 2 para Hernández. El Centro Nacional de Consultoría publicó su último informe el 2 de junio en la revista Semana, donde Petro tenía un 44,9% de intención de voto frente al 41% de Hernández, mientras que otra medición que ubicó a Petro primero es Llanas, que pone al candidato de izquierda con un 45% y a Hernández con un 35%, siendo la única encuestadora que da una diferencia tan amplia entre ambos candidatos. La encuestadora Invamer, por su parte, presentó un escenario muy parejo con Hernández a la cabeza con un 48,2% de intención de voto, mientras que el Pacto Histórico aparece con el 47,2%, y el domingo 12 la empresa Guarumo y Ecoanalítica ubica a Hernández con el 48,2% y a Petro con el 46,5%. El candidato del Pacto Histórico aceptó este jueves debatir con Rodolfo Hernández sosteniendo que el mismo debe ser sin condiciones a la prensa para que pregunten lo que quieran, al tiempo que Hernández consideró que el debate es un acatamiento al fallo de los magistrados que mayoritariamente decidieron que un derecho se convirtiera en una obligación de corte estalinista. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este miércoles a los candidatos a la presidencia de Colombia a solicitar y programar dentro de las siguientes 48 horas un debate de al menos 60 minutos que será transmitido por el Sistema de Medios Públicos Radio y Televisión Nacional de Colombia. A 113 días de comenzada la guerra en Ucrania, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente rumano Klaus Iohannis, el presidente italiano Mario Draghi y el canciller alemán Olaf Scholz visitaron Kiev, se reunieron con el presidente Volodymyr Zelensky y le prometieron armas mientras Rusia sigue machacando el este de Ucrania. También visitaron la ciudad de Irpin, donde, según dicen, constataron los ataques rusos y también las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en ese suburbio de la capital ucraniana. Los líderes políticos de Francia, Alemania, Italia y Rumania respaldaron el ingreso de Ucrania a la Unión Europea durante su visita a ese país este jueves, cuando se cumplen 113 días de la guerra, y recorrieron las calles de la ciudad de Irpin, ubicada en las afueras de Kiev, a la que calificaron como una ciudad heroica marcada por los estigmas de la barbarie. La demostración conjunta de respaldo a Kiev se produce en momentos en que las tropas rusas asestan nuevos golpes y afirman que ganan nuevos territorios, mientras Ucrania urge a sus aliados occidentales por una mayor y rápida entrega de armas para detener la invasión. El mandatario francés Emmanuel Macron aseguró que su gobierno enviará 6 cañones pesados autopropulsados Caesar, que se suman a la entrega de otras 12 armas del mismo tipo, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz prometió ayudar militarmente a las fuerzas ucranianas durante el tiempo que sea necesario, luego que la ministra de Defensa de ese país, Christine Lambrecht, confirmara que Alemania prevé entregar a las tropas de Kiev sistemas de lanzamiento de misiles en los próximos 2 meses. Mientras tanto, el ejército ruso sigue asestando fuertes golpes militares y territoriales en el este de Ucrania y se niega a que ese país reciba cualquier ayuda en armas, por lo que en las últimas horas el Kremlin volvió a mostrarse desafiante ante cualquier nuevo intento por reforzar las defensas ucranianas, que según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, es absolutamente inútil y prolongará el sufrimiento de la gente causando nuevos daños al país.
El gobierno chileno anunció que va a fortalecer la inteligencia y los protocolos en el sur del país a raíz de los reiterados episodios de violencia y los cortes de ruta que se dan en el conflicto con el pueblo mapuche, pero también atribuyen esto a grupos criminales y de ahí la razón de este cambio de política por parte del gobierno de Gabriel Boric. En otro orden, el Partido Republicano de Chile cuestionó las políticas de seguridad de la ministra Isquia Siches, que dice han fracasado rotundamente. El subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve, aseguró que fortalecerán la inteligencia y mejorarán protocolos en la macrozona sur, tras reiterados hechos de violencia registrados en esa región, luego de la reunión de evaluación que realizó el gobierno este jueves del estado de excepción que permite el despliegue de Fuerzas Armadas, donde reconoció que hay cierta debilidad en materia de seguridad en la zona y puso como ejemplo que el lunes hubo 23 cortes de ruta en la región de la Araucanía. En ese contexto comentó que van a constituir un consejo contra el crimen organizado, con el cual se va a convocar de manera permanente y regular a la totalidad de las instituciones del Estado, con miras a establecer espacios de trabajo de coordinación para definir objetivos comunes y también tener estrategias comunes. La macrozona sur es un término que se utiliza en Chile para definir a las regiones de la Araucanía, el Biobío, los ríos y los lagos, donde existe el conflicto entre el Estado chileno y los mapuches, que exigen la devolución de sus tierras ancestrales y el reconocimiento de sus derechos que tiene décadas. En otro orden, la ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Isquia Siches, dijo este jueves que la acusación constitucional presentada en su contra por el opositor Partido Republicano es absolutamente infundada, en referencia a la denuncia de dicho partido de que la ministra fracasó estrepitosamente en cumplir con su mandato de garantizar la seguridad pública, con una reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en el sur del país. Bueno, Martín, vamos a una pausa, pero antes queremos compartir una noticia que publicó el Frente Amplio en sus redes hace un ratito nada más, la noticia de que falleció Artigas Barrios, conocido como el Chueco Barrios, un histórico dirigente frente amplista, que además fue el primer intendente del Frente Amplio en Rocha. Y gobernó durante 2 periodos consecutivos, o sea que fue reelecto. Gobernó desde el año 2005 hasta el año 2015, fue reelecto luego de ser electo por primera vez en 2005 en las elecciones del año 2010, pertenecía al Partido Socialista y antes había sido diputado. Murió con 84 años, nació en 1937 en Lascano, departamento de Rocha. El presidente del Frente Amplio dice que es el símbolo de la unidad frente amplista, o sea que se fue ese símbolo. Así que bueno, un abrazo a todos sus compañeros y su familia. Y nosotros ahora hacemos un alto por un par de minutos y volvemos tanda mediante. Último tramo del MBD Noticias Central de hoy. Les contamos que se inició el proceso correspondiente, ¿no? que imponen las formalidades del caso para el inicio del nuevo plan de saneamiento. En este caso, el programa de saneamiento urbano número 6. Ese es el nombre exactamente. La intendenta Carolina Cose se comprometió a acelerar en todo lo posible el proceso de consolidación de un nuevo programa BID que tiene como centro a la ciudadanía. Con fecha del 14 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó a gestionar con el BID un préstamo por $70 millones. En ese marco, en el día de hoy se extendió a la Junta Departamental de Montevideo la solicitud de una reunión para avanzar en los detalles de la propuesta. Otro asunto, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana afirmó en esta jornada o informó oficialmente que se encuentra al día con sus obligaciones financieras. Y que las dificultades están relacionadas con la situación que atraviesa el sector granjero. Un informe de la Auditoría Interna de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, señaló riesgos en la gestión de la UAM y eventuales dificultades para enfrentar sus créditos bancarios. Esta situación generó críticas de integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el presidente Luis Lacalle Pou, que expresó preocupación por aspectos legales y económicos del emprendimiento. Esto en el marco de un diferendo por la propiedad de los predios donde está instalada la UAM. Ante esto, el directorio de la UAM por unanimidad emitió un comunicado donde se refiere a la situación.
situación. Sobre la eventual falta de seguridad jurídica sobre la titularidad de los predios, la UAM dijo estar comprometida a desplegar todas las acciones necesarias a efectos de brindar las certezas necesarias. Además, se asegura que el organismo está al día en el cumplimiento de sus obligaciones, lo cual garantiza su viabilidad financiera. Y también que en estos primeros 16 meses se tomaron distintas medidas para consolidar la actividad económica del emprendimiento. De acuerdo con el directorio, las dificultades se refieren a la situación que atraviesa el sector granjero, marcada por una baja rentabilidad asociada a la suba de costos y desequilibrios entre oferta y demanda. Este miércoles, en declaraciones al programa Doble Clic, la secretaria general de la UAM, Magdalena Sumarán, negó que existan números rojos, pero que ante algunas dificultades dijo que se pedirá al Banco República refinanciar uno de los 3 fideicomisos. Bueno, nos vamos. Vamos a repasar los datos del tiempo, por supuesto, antes de irnos, porque creo que va a variar un poquito el tema de la temperatura. Y aparte, ya está pronto Wilmar para lado B. Hoy la posibilidad del acceso a prendas de vestir de todos los talles como inquietud que despierta movimientos, que despierta militancia, va a ser el tema en la entrevista. Exacto, ya está Victoria Ripa aquí en estudios y por supuesto Wilmar Amaral, prontitos para comenzar, así que nos apuramos en este repaso. Y vemos el pronóstico de Inumet. Sí, mañana viernes 17 de junio, 7 de mínima, 14 de máxima, algo nuboso. Pasado mañana, sábado, se espera una mínima de 4 grados, una máxima de 15, ni mañana ni pasado. En Montevideo y área metropolitana se espera que llueva. Bueno, tampoco hay mucha probabilidad de lluvia para el domingo 19 de junio con una mínima de 5 grados y una máxima de 16. Y hasta aquí la edición de hoy. Nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó a la Intendencia de Montevideo a gestionar con el BID un nuevo préstamo por 70 millones de dólares. Decisión del presidente de autorizar venta de Internet a través de los cables triplica el valor de las empresas de televisión para personas abonadas. Antel se comprometió a comprar las señales de los canales privados para los celulares por un monto cercano a los 10 millones de dólares por 3 años. La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cose, aseguró que se está produciendo el vaciamiento del ente público. ¿Qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran el próximo domingo? Hoy, encuesta de Factum. Asesoría letrada del Instituto de Colonización ratificó la condición de colono y colona del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, su esposa, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, y el padre de esta, Roque Moreira. La Federación Uruguaya de la Salud realizó hoy un paro en defensa a la negociación colectiva y en reclamo de mayor salario y mejores condiciones laborales. Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que la pandemia provocó una caída del crimen a nivel local. La economía uruguaya creció 0,6% en el primer trimestre del año. Paridad en las encuestas en Colombia a 3 días de las elecciones presidenciales. Lula da Silva pidió una investigación independiente por el crimen del periodista británico y el indigenista en la Amazonia brasileña.